Y aquí, maestro, la terminación 2029 dice que ¿qué recomienda para la fertilidad? Mire, es muy importante lo que le expliqué hace ratito, la sandía. La sandía ayuda muchísimo a ser fértil, ayuda mucho a reproducir el esperma, ayuda mucho a tener mayor conciencia. Es una verdadera maravilla de maravillas. Una rebanada de sandía con todo y semilla y cáscara. Únicamente quite lo verde con un cuchillo filoso. Eso le va a ayudar muchísimo, muchísimo a aguantar la energía y además a quitar la infertilidad. Otra maravilla muy grande, los baños de asiento de agua fresca, fría, una pila redonda de plástico, le pone la mitad de agua que le cubra hasta arriba del ombligo, unos 5 o 6 centímetros. Esta bendita agua helada se sienta allí unos 30 minutos todos los días. Le va a dar mucho frío y luego se pone al sol o se mete las cobijas, se tapa y se calienta. En 15, 20 minutos se le quita el frío. Pero ese baño de asiento, de agua fría, le ayuda muchísimo a la matriz, a los ovarios y al hombre. Le ayuda muchísimo a la próstata, a la vitalidad sexual, ayuda muchísimo más de lo que se imagina. Y también consumir germinados, el germinado de alfalfa, el germinado de soya. Hay muchas semillas que se germinan, como el rábano, la zanahoria. Se germinan las semillas del ajo germinado. Es muy poderoso. Un diente de ajo germinado equivale a 10 dientes de ajo. Imagínese qué le digo. Así que puede germinar los ajos y va a ver cuánta potencia le dan sexual. El ajo fortalece mucho la energía sexual y la cebolla, entre más se coma mejor cruda, y va a ver cómo se quita la infertilidad. Así tiene una dieta vegetariana, por eso es tan importante que visiten a Leslie, a Gema, a Irma, que están allí en Circunvalación. Más preguntas. Así es, maestro. Y la terminación 8189 pregunta que tiene 3 años con insomnio. ¿Qué le recomienda para que pueda dormir? Mire, una maravilla de pregunta. Yo le suplico de rodillas que se tome este bendito licuado todos los días en ayunas. 3 cucharadas de semilla de linaza, 3 ciruelas pasas grandes, la puede comprar en Costco, y 3 vainas de tamarindo. Esto los limpia muy bien y los licúa en un vaso de agua. Este licuado ayuda muchísimo a quitar el insomnio, a quitar el estreñimiento crónico. Los baños de asiento también ayudan a quitar el insomnio. En la mañana y en la tarde lo pueden hacer para quitar el insomnio. Otra maravilla, 4 hojas de lechuga orejona con un diente de ajo, el jugo de un limón y una manzana. Esto bien picado y licuado ayuda muchísimo a quitar el insomnio. Se toma en la noche. Por favor, otra maravilla, nunca cene y procure comer puros jugos de verduras y de frutas líquidas hasta las 11 de la mañana. Después de las 11 de la mañana ya puede comer algo sólido, pero en la mañana no coma nada sólido, nada. Es cuestión de costumbre y va a ver cómo se le va a quitar el insomnio. También mojándose los pies de la rodilla hacia abajo con agua fría, antes de acostarse a dormir, y se los seca muy bien secos, y ahí se acuesta a dormir bien tapado. Eso también ayuda muchísimo a quitar el insomnio. Otra maravilla para quitar el insomnio, los lavados colónicos. Estando los intestinos limpios, el organismo funciona a las 1000 maravillas. Por eso le digo que vaya a los lavados colónicos. Le va a ayudar muchísimo. Otra maravilla para quitar el insomnio, cepillarse la piel con un cepillo grande de lechuguilla, un cepillo de raíces natural, cepillándose la piel en la mañana, en la tarde y en la noche, quita mucho el insomnio. Un baño de agua fresca, fría, antes de acostarse, también quita mucho el insomnio, y secarse muy bien seco en la mañana es muy importante. La cabeza, los brazos están bien secos, y tener conciencia de que los pies no estén húmedos. Si tiene hongos en los pies, póngase Big Vaporub en cada dedo de los pies y en las uñas también. Le acaba con los hongos
de los pies y ayuda muchísimo a quitar el insomnio. Caminar y correr le ayuda muchísimo a quitar el insomnio. Tómese una cucharada de cúrcuma en medio vaso de agua todos los días o con cualquier jugo. La cúrcuma le va a ayudar mucho a las rodillas, a las articulaciones, a que se fortalezcan. Nunca va a haber una persona con dolor de rodillas si se toma la cúrcuma. En 30 días usted ve el efecto de sus rodillas, cómo se rejuvenan los cartílagos, las articulaciones y todo. Así que, por favor, más preguntas. Así es, maestro. La terminación 8084 pregunta que qué recomienda para la endometriosis y ovario poliquístico. Mire, el baño de asiento que acabo de mencionarles les ayuda muchísimo. También es muy importante el jugo de toronja, nopal, joconoche y sábila. Y también muy poderoso en un litro de agua, 2 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio, bien disueltas. Se dan lavados vaginales. 1 litro de agua con 2 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio por la vagina. Le ayuda muchísimo, muchísimo a sacar la mucosidad que hay en la vagina. Y por favor, ya no coma porquería, ya no coma carne. Mire, mucha gente se ha dado cáncer, diabetes, úlceras, gastritis, insomnio, estreñimiento, colitis, y sin fin de enfermedades. Y no se dan cuenta que es la carne la que se pudre en nuestra sangre, más que afuera de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo se pudre 10 veces más la carne. No coman carne ya, ni jamones, ni chorizo, ni ninguna carne de ningún tipo. La peor carne del mundo es la del pollo. Le ponen un foco en la cabeza para que no duerman los pollos. Es un crimen hacer eso. Les cortan el pico desde que nace con una tijera, el pico, y le cortan el pico, pierde el olfato y pierde el gusto el pollo. Los hacen comer las 24 horas del día con el foco en la cabeza. Es un crimen hacer. Le ponen una medicina que se llama clenbuterol y el pollo crece enormemente. En 9 semanas es un pollo grandotote. Es un crimen hacer eso. Es una locura. Eso es lo que nos estamos comiendo. El pollo está enfermo, angustiado. Un pollo que tiene 9 semanas sin dormir, a punto de volverse loco. Loco se pone. Eso es lo que nos estamos comiendo. Más preguntas, más conciencia. Aquí la terminación 7575 pregunta que qué recomienda para regular el pH de la sangre. Miren, esa es una gran pregunta. Miren, el pH, la sangre ácida, trae todo tipo de enfermedades. Ponga 1 litro de agua, agregue el jugo de 2 limones que tengan semilla, 2 limones o 3 limones, y a ese litro de agua le pone una media cucharadita de bicarbonato de sodio, bicarbonato, le pone una cucharadita cafetera, y ese se convierte en agua alcalina, y esa agua alcalina le ayuda a quitar gastritis, acidez, y le ayuda a quitar muchísimas enfermedades, y la sangre se regula el pH, se regula el 100%, el 99% de la humanidad y enferma es por la sangre ácida. El pH está demasiado desequilibrado. Así que, por favor, preguntas.